Bueno, buenos días a todos que se están sumando. Para comenzar ya la clase, que hoy vamos a trabajar sobre un trabajo práctico, valga la redundancia, que es sobre un análisis de conectividad, y terminamos de ver el tema de lo que es tecnología de GPON. Primero les voy a pasar un video hasta que se terminen de sumar el resto de sus compañeros, que faltan unos cuantos, de lo que es el tendido de fibra óptica. Así que vamos a comenzar primero con esa parte, muy cortito, es muy corto, de un par de minutos, así que con eso nos vamos a ir poniendo en tema lo que vamos a ver ahora. Vamos a compartir una pantalla y con eso arrancamos. Dura 3 minutitos el video y comenzamos con eso. Instalación aérea. El tendido aéreo consiste en fijar la fibra óptica a los postes a lo largo del recorrido. Para sujetar la fibra óptica a los postes, utiliza cables de acero como fijadores. Existen cables autosoportados que resisten su propio peso y no necesitan un sistema especial de instalación. El tipo de cable dependerá de la longitud entre postes, denominada vano. Si la longitud del vano es grande, el peso del cable incrementa, por lo tanto se deforma. Para el tendido aéreo de fibra óptica, realiza lo siguiente. Coloca la bobina cerca del poste inicial sobre gatos hidráulicos o un remolque. Monta los sujetadores en todos los postes temporalmente. Desenrolla el cable por la parte superior. Eleva la fibra hasta el cable guía o fiador con un gancho o pértiga. Ata el cable al fiador de acero con nudos giratorios. Después sujeta a una abrazadera. Si el cierre se va a fijar en el poste, deja un excedente de 30 metros. Recorre la bobina hasta que se encuentre a 18 metros por delante del siguiente poste. Eleva el cable de nuevo y colócalo en el sujetador temporalmente. Ata el cable al fiador de la misma forma y deja una extensión del cable en cada poste. Repite el procedimiento hasta llegar al último poste. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Cuando existan árboles u otros obstáculos que impidan el movimiento libre de la bobina, realiza lo siguiente. Monta poleas en todos los postes. Coloca la bobina cerca del poste inicial. Instala el dispositivo de tracción eslabón destorcedor para jalar el cable. Tira del cable guía con el winch. Fija el cable en los postes y deja una longitud excedente. Instala avisos en el poste para indicar la presencia de la fibra óptica. Bien, ahí les pasé para comienzo de la clase de hoy un pequeño video de cómo se instala la fibra. Y muchos dirán, bueno, está bien que eso lo hagan los técnicos, que se ocupen las empresas, que son los que tienen la expertitud necesaria. Y la realidad es que sí, es así. En líneas generales, cuando uno hace un proyecto de dispersión de una red, suele encargar lo que es el tendido, todo el material que se va a llevar en el tendido a empresas terceras que tienen la expertitud necesaria. Pero hay veces en cual la ingeniería que se tiene que hacer para este tipo de tarea hace que uno deba realizar todo el proyecto de punta a punta. Y uno de los puntos más controversiales que tiene un proyecto de tendidos de fibra óptica es algo que se le llama el herraje, la herrajería. Es decir, lo que son los unchos, lo que son los tensores, toda la parte que lo mostraron en el video en forma muy simple, que era poner el sujetador, poner los cables de tensión, algo que lo hizo, es extremadamente complejo. De hecho, un gran porcentaje del proyecto se lo lleva todo el herraje necesario para poder hacer un tendido de fibra. Estamos hablando de
entre un 25 y un 30% del proyecto es el herraje, para que tengan idea de lo complicado que resulta en un proyecto de este tipo. Y si la empresa no tiene la expertitud necesaria, o si alguien no tiene la expertitud, en líneas generales no lo puede hacer a esta parte, si no se dedica exclusivamente a hacer a este tipo de tareas. Entonces, en los proyectos, cuando uno encara un proyecto de fibra, salvo que sea una fibra soterrada o enterrada, que también tiene su complejidad, también tiene algunas consideraciones propias que se deben cumplir. Si un tendido aéreo, que es mucho más rápido, mucho más económico, tiene la complejidad generalmente dado por el herraje que acompaña a los tendidos. Entonces, en líneas generales, si uno se dedica a esta parte, debe aprender todo este, digamos, componente que forma un proyecto. Nosotros en la Dirección de Proyectos Electrónicos hacemos proyectos de fibra para las comunas. Creo que yo se lo había comunicado o se lo había informado esto. Entonces, cuando hacemos los proyectos nosotros, trabajamos con una serie de pool de herramientas que nos permiten diseñar soluciones complejas. Ese pool de herramientas consiste desde una combinación de tendidos de fibra óptica con dispersión con radioenlaces, por ejemplo, del tipo punto multipunto, que ese es el tema que sigue después del trabajo práctico, cuando entremos a ver radioenlace. Y hay veces donde necesitamos llegar a sitios que son extremadamente complejos, donde no hay una facilidad terrestre para llegarlo. Usamos nosotros ya combinación del tipo enlaces satelitales para llegar a sitios remotos y una dispersión con, por ejemplo, radioenlace. Nos hacemos un mix de dos tecnologías. Y en los proyectos que venimos haciendo, trabajamos generalmente con dos tipos de tecnología. Entonces, voy a mostrarles uno de nuestros proyectos. Este ya está hecho, esto ya lo hicimos nosotros. Este ya está, digamos, terminado. Ahí hubo una variación entre lo que proyectamos y lo que se terminó haciendo, no porque se haya hecho menos, sino porque tuvimos que, una vez que estaba terminado el proyecto, hubo que hacer una adecuación a las nuevas necesidades que surgieron, era muy dinámico, y digamos, se instaló todo, lo hicimos súper rápido. Para alguien que esté trabajando en proyectos de fibra sabe que hacerlo en semanas resulta en tiempos extremadamente simples y pequeños. Voy a buscar acá está. Voy a mostrar cómo son uno de nuestros proyectos y entre comillas nuestros proyectos han sido ya también aprobados por ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Es decir, la forma de trabajo que tenemos es la misma forma que nos pide ENACOM para la presentación del proyecto. Así que este es la forma de hacerlo. Hay otras maneras, por supuesto, pero de acuerdo a lo que nos solicita ENACOM es la forma que ellos presentan los proyectos. Comparto mi pantalla. Vamos a buscar una recap, vamos a buscar la etapa 2, que es el proyecto Comunas. Esto está hecho para el gobierno de Tucumán. Este ya está terminado, este proyecto ya se hizo, ya está en servicio. Como verán, es programa de acceso. Yo creo que se lo había mostrado a ustedes. De todos modos, ahora lo vemos a la parte del a la carpeta técnica del proyecto. Somos, digamos, la Dirección de Proyectos Eléctricos y Electrónicos quien lo hace. En este caso fue para una comuna, ya hicimos para otras 6 comunas también. Como ven, la fecha es muy próxima. Bueno, siempre se hace una pequeña situación para dar un contexto de lo que se quiere vincular. Si ven acá bien, vamos un poquito atrás, ahí está. Durante un fin de semana, por ejemplo, en el Cadillal,
hay una afluencia turística entre 40.000 a 70.000 personas durante verano. Entonces, el pedido que se nos había hecho en su momento cuando hicimos el proyecto es que demos cobertura, fíjense los términos que uso, a la mayor cantidad de turistas que puedan estar veraneando dentro de la zona del Cadillal. No teníamos, existe también una cantidad estimada de 8.000 habitantes, entonces el proyecto tenía que tener una opción que sea la dispersión de servicios para estas 8.000 personas, si eventualmente ellos lo solicitan, que eso sí es pago, no es gratuito, y también la capacidad de servicios inalámbricos para unas 40.000 personas, entre 40, nosotros estimamos unos 30.000 personas, porque no podíamos dar un servicio tan grande que después durante la semana quede, digamos, sin el uso adecuado. Aparte era solamente para navegación. Y obviamente da servicio a lo que era el CAPS, policía, escuela y todo lo que eran las áreas del Estado, que dependían del Estado. Bueno, situación como está el Cadillal, y aquí empezamos el proyecto. En el caso, por ejemplo, que nosotros trabajamos, fue hacia un tendido de fibra óptica desde el empalme de Avenida Circunvalación y hacer el tendido aéreo. Hago la acotación porque uno pensaría que sean enterrado y no, era aéreo. Tenemos muy poco tiempo para hacer el proyecto y la instalación. De hecho, solamente tenemos una semana para armar todo este proyecto. Y porque el pedido era para fines de año, y la instalación se hizo en el tiempo de 2 semanas, una vez que estaba el proyecto terminado. Este es el punto de empalme, que es en el punto de donde está la autopista hacia el acceso norte y comenzaba la autopista de circunvalación. Ahí teníamos un punto de empalme con uno de los proveedores que nos iba a dar servicio y desde ahí era el tendido de 26 kilómetros. Acá se ve un diagrama de cómo iba a ser el tendido siguiendo ruta 9. Voy a ver si lo amplío un poquito más. En el empalme del Cadillal, si uno va por la autopista, está el medio estrecho en este sector. Nosotros bajábamos el puente y tomábamos un callejerío que hay lateral. Lo hacíamos tendido porque usábamos la postería existente de EDET en este caso. Y entonces, como íbamos a hacer esto, el tendido eléctrico iba por esta calle, una calle lateral, secundaria, y luego empalmaba así con todo lo que es el acceso al dique. Usamos un troncal de 48 hilos, o sea, quiere decir que las fibras son, el término más común, técnicamente hablando, se dicen 48 pelos de fibra, 48 hilos para ser exacto, y usamos la tecnología GPON. El nodo principal lo íbamos a ubicar en la comuna del Cadillal, quedó al final en otro sector, pero originalmente iba a estar en la comuna. Usamos un OLT con capacidad para 2.500 accesos de fibra, un equipo dentro de todo bastante chico. Las NAPs son los Network Access Point, son las cajas de empalme con los splitters, y son los puntos de distribución. Bueno, y obviamente usamos un switch para hacer toda la conectividad dentro de los CAPS y de lo que es escuela. Están los modelos de NAP que usamos, son 2 splitters. En este caso, NAP puede ser de 8 o de 16, nosotros usábamos 2 splitters de 16, o sea, te llega un hilo de fibra, o un pelo de fibra, y hacer una multiplexación, que en términos de GPON se llama el spliteado, de 1 por 16. En 2 capas, o sea, teníamos sobre 2 pelos de fibra, tenemos 32 accesos. Este es el modelo de empalme de fibra, una botella aérea, que esto se ve comúnmente en cualquier calle, y el ONT, que es el Optical Network Terminal, que es el equipo que va puesto en cada sitio, que tiene salidas inalámbricas, teléfono, bueno, lo estándar. Tengo un diagrama cómo va a quedar.
O sea, tenemos un tendido de 1 giga, el punto de distribución estaba dado a través de un switch, porque la distancia entre San Miguel de Tucumán y el Cadillal ronda los 26 kilómetros, entonces el transporte que se hace de datos se hace a través de 2 switches, con interfaces ópticas, los SFP, que eso ustedes lo van a ver esto en redes de información, 2 módulos ópticos SFP que tienen hasta 40 kilómetros. Entonces necesitamos el switch, aunque tienen algunos equipos OLT que tienen su interfaz Ethernet que permite instalar esos módulos SFP de 40 kilómetros. Pero por practicidad era mucho mejor poner un switch de core, de enlace en realidad, y desde este switch alimentar un GPON y de ahí salir con las NAP. Una NAP para un sector y otra NAP para hacer todo el spliteado o la multiplexación de fibra en los sitios. Como ahí van a ver que hay puntos, por ejemplo, que llega la fibra óptica hasta un módem, hasta un ONT, y desde ahí sale un radioenlace de distribución del tipo punto multipunto, que son estos puntos. Y después acá hay una serie de conectividad que la hacíamos a través de esos mismos equipos punto multipunto, donde usábamos una frecuencia de distribución para usuarios comunes en 2.4 GB y para armar el backhaul, o sea, la columna de comunicación entre los radioenlaces, frecuencia en 5.8 GB. Entonces, este cálculo nos permitía no hacer un tendido de fibra para cada uno de los sitios, sino que usábamos el backhaul de los mismos radios. Había sectores que no, que había que hacer la instalación de fibra y poner los puntos de distribución. Bueno, acá está un poquito lo que íbamos a hacer nosotros, lo que hicimos. Este es el Sonos Rack. Cuando se hace el proyecto, se hace el tendido de fibra, va a un panel de fibra óptica, ¿sí? Que es donde se llega, por ejemplo, llega a los 48 hilos de fibra y se hace toda la apertura. Alimenta el switch de core a través del módulo de SFP de 40 kilómetros y a través de otro puerto óptico va al OLT, que es el que hace la distribución del chipón. Y aquí dejamos una estación de trabajo para control, básicamente una notebook muy simple. Y con eso se controla toda la red. Una UPS de 1 kVA, en realidad es 1,5 kVA, suficiente para hacer un mantenimiento de media hora. Y aquí está el módulo del switch considerado, 24 puertos 10.000, y 4 puertos módulos SFP que son para fibra óptica. Luego se hace el proyecto, por ejemplo, calculábamos nosotros las torres. Si ven ahí, dice, será necesario disponer de 2 torres de 21 metros, arriostradas. Arriostradas quiere decir que son sostenidas por cable. Eso cuando veamos radioenlace lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y bueno, acá está un poco lo que era el tipo de torre. Era con anclajes de acero y 3 metros con tramos de 27 centímetros. Eso también lo vamos a ver cuando veamos la parte del radioenlace. Acá estamos viendo una torre. Esa es la distancia de base. 14 metros, una torre 21, para lo que es el tema del anclaje. Y acá están los puntos de dispersión del tipo punto multipunto. Están viendo cómo iba a ser la distribución. Se hizo parte de esto, no se hizo completo. Tuvimos después un pedido en el medio de la instalación que nos había pedido la Caja Popular que instalemos cajeros automáticos, entonces hubo un desvío de interfaces. Pero se hizo una gran cantidad de esto. Aquí estos cálculos, a ver, acá está. Este es el punto del Museo Anfiteatro y el Club Jack del Cadillal. Esto lo hicimos nosotros, esta es la ingeniería nuestra. Esto, si ustedes van al Callao, van a ver que tiene señal Wi-Fi. Quiero mostrar los cálculos.
Estos los cálculos de cobertura inalámbrica. Vamos a archivar un poquito. Acá está la descripción de lo que íbamos del proyecto, de los access point exteriores, access point interiores. Cada, por ejemplo, access point que usábamos nosotros para el proyecto, ¿no? Obviamente, son para 250 clientes en forma simultánea, con una navegación que rondaba los 50 megas. En algunos casos, por ejemplo, el museo era un access point de 500 clientes. O sea, cada punto de acceso soporta hasta 500, digamos, valga la redundancia, acceso simultáneo. Algunos son indoor, por ejemplo, un bajo techo. De hecho, estos, si ustedes van al Callao, lo van a ver. Y otros que son de tipo outdoor, que tienen una robustez adicional para las zonas climáticas, para el clima. Y pues, en este caso tenía menor cantidad. El motivo de elegir estos equipos había sido por el costo y por el robustez de ellos mismos. Esto fue una tarea de ingeniería que trabajó un equipo mío que ellos tenían dedicado a hacer toda la parte de radio. De hecho, eran 2 alumnos de sistema que se egresaron los 2 el año pasado, que hoy son ingenieros en sistema de información. Bueno, acá están los días corridos, acá está la descripción de los equipos. Bueno, un poco más esto de los proyectos. Esto ya es propio del tipo de proyecto. Esto estaba armado de esta manera porque una de las condiciones era que a través del proyecto se puede hacer un pliego licitatorio. Fíjense en este sí importante, el OLT, el equipo terminal, que va del lado del proveedor, tiene 4 interfaces GPON y un módulo SFP óptico para vincularse con el equipo de comunicaciones que hacía de troncal, el suite de core. Cada puerto GPON soporta 512 ONU, es decir, que este equipo soporta un total de 2000 accesos. Perdón, 512 accesos totales. Es el total. 128 relés por cliente, por puerto. GPON. Son pequeños equipos estos. Y estos son los módulos que van puestos en los puertos ópticos para transmisión. GPON, bueno, son estándar SFP, pero a diferencia de los SFP de los switch, son de un solo cable de fibra. Los OLT son los equipos, perdón, las ONU o OLT son equipos que van remotos. Esto es lo que tienen, por ejemplo, ustedes instalado en su domicilio. Ustedes si tienen un acceso de fibra en su domicilio, tienen este equipo, con estas características. Hay algo que es importante también, lo marco acá, dice que permite funciones dinámicas Q&Q, VLAN. Eso significa VLAN animada. Q&Q es de colas, digamos, una dentro de otra. Lo que quiere decir que son VLAN anidadas. Tenemos una VLAN principal y sobre esa misma VLAN se arman sub-VLAN. Hace un encolamiento de VLAN. Y este es el término Q&Q. Esta parte no estoy seguro que lo vean en redes de información. Creería que no. Dios quiere que lo vean, pero creo que este punto no lo ven. Bueno, y después los estándares. Los suites de 24 puertos, características de fibra, tipos de empalme. Bueno, acá estaba todo el proyecto de fibra. Cómo se hacía el tipo de tendido de fibra, por dónde iba a ir, cómo se certificaba la fibra. Aparece algo que se llama un OTDR. Este equipo es un equipo para hacer certificación de fibra, que mide la capacidad del tendido, o sea, cuál es la caída óptica que tiene la fibra. Cuando uno pone un láser y está transmitiendo, este equipo te permite ver eso y hasta dónde llega. Se usa mucho cuando hay un corte de fibra para ver dónde está el corte. Sobre todo si es una fibra del tipo enterrada, soterrada. Porque hay veces que hay un corte y tenemos kilómetros de fibra y hay que ir a buscar los puntos punto por punto. Y esto ya te da una pequeña idea.
Bueno, acá está la atenuación. Uno dice, bueno, la fibra, todo lo que pongo en un extremo llega al otro. Bueno, sí, ¿no? Hay una atenuación propia del material, es decir, que la fibra que tiene una distancia, dada por la potencia del láser del equipo que estemos poniendo nosotros de comunicaciones. Y, ¿Eh? sí, Disculpe que le interrumpa, hay compañeros que quieren entrar a la sala. sí, van a esperar un poco hasta que termine la parte esta y de ahí ya recién nos hago entrar. Bien. Te agradezco mucho. Eh, y luego, como ven acá hay un tendido y una longitud y una caída propia de la fibra, dado por la distancia. Entonces los módulos que se utilizan, por ejemplo, en los switch, con esto ven redes de información, si es que no lo han visto, uno cuando le pone el módulo óptico, puede poner módulos. Los estándares que son de 20 kilómetros, perdón, de 10 kilómetros, de 10 kilómetros, 40 kilómetros, 70 kilómetros. Entonces, cuando uno arma el switch, compra un switch y dice, bueno, voy a poner un switch de core, voy a poner switch que armen un backbone dentro de un edificio, lo que sea, generalmente busca los módulos SFP de hasta 10 kilómetros, por economía. Aunque ahora la diferencia en precio es casi nada. Pero en su momento el salto económico hacía que no entren en 10 kilómetros, o sea, uno de 40 kilómetros es mucho más costoso que uno de 10. Hoy no es tan así. Y obviamente lo que son rack, bueno, toda la parte esta. Los access points para que se van a poner bajo techo. Aquí está toda la descripción técnica, las torres de comunicaciones, que esto realmente la ingeniería, aunque nosotros hacemos el pedido acá de la ingeniería, o sea, qué es lo que necesitamos y qué es lo que debe proveer el proveedor, valga la redundancia, del servicio que estamos pidiendo, de las torres que estamos solicitando. Que esto cuando veamos radio lo vamos a ver también, aunque muy simple, pero lo vamos a ver. Las otras torres son, por ejemplo, las que tiene Telecom, Telefónicas, que no son con cable, salvo que estén en la zona de rutas, que lo van a ver con cable, sino en la ciudad son monopostes, que es un tubo, básicamente, y tiene distribución arriba, y si no, las grandes torres que son autosoportadas, que son como una gigante pirámide o que tiene tres pies o 4 pies, de acuerdo a lo que sea, y se va abriendo como si fuera una pirámide extendida. Bueno, equipos básicos. Y después viene la valorización. Creo que voy a hacer agrandar porque quiero mostrar una cosita. Y aquí viene lo que yo les comentaba. Esto no, esto no, esto no. Esto sí. Y aquí viene lo que es el herraje, todo lo que es el herraje. ¿Sí? Y van a ver que esta botella de empalme, retención de mordaza, retención preformada, ménsulas de suspensión, morceto, fleje, suncho, fleje. Bueno, es muchísimo todo lo que es la parte de la herrejería y tiene un costo extremadamente alto. La fibra no es el condicionante, para que tengan idea. Les quería mostrar cómo es un proyecto y ahora sí vamos a hacer entrar a todo el resto. Bueno, ahora viendo ya el tema, viendo cómo se arma un proyecto de fibra, ahora volvemos a ver el concepto de fibra. Porque le explicaba esto, pues muchas veces piensan o hay una idea de que el que hace fibra no va a hacer un proyecto de radio. Y generalmente cuando se hace un proyecto es un proyecto de tipo convergente, es decir, tener diferentes tecnologías que uno las va a necesitar todas juntas. Te acabo de mostrar que son los proyectos que hacemos nosotros. Por ejemplo, para proyectos de alta montaña, los proyectos de alta montaña, intentamos siempre dar una cobertura por medio de radio, salvo que salvo que no tuviéramos cobertura y necesitamos llegar con enlaces satelitales. Y ahí ya entramos a ver lo que ustedes han cargado en los prácticos,
de quién es el proveedor, cuál es el ancho de banda que vamos a contratar, bueno, otros factores que hacen propio el proyecto. Completando la teoría, ¿Profe? sí, Sí, a mí me tocó casualmente trabajar en la antena que estaba dispuesta en una escuela en Anfama, sí, porque, bueno, no tenía conectividad hace tiempo y los proveedores, el proveedor del servicio que tenía que hacer el cambio había cambiado el cableado de la antena hacia adentro de la escuela. No lo quería hacer, pues el seguro no le cubría el traslado. Y como tenían que ir en vehículo hasta cierto punto y de ahí en moto o en caballo, no lo querían hacer. Así que me aventuré, yo me fui en moto, nunca había visitado esa zona, y llegué con los cables en mochila, en una moto. eh, Era semi enduro, moto tipo cross calle. La verdad que fue maravilloso el viaje porque el recibimiento no solamente ahí de los maestros, sino de los niños de la zona es impresionante. O sea, la verdad que es muy emotivo poder llegar a esa zona para poder brindar un servicio. La verdad que no lo solucioné porque no sabía nada de antena satelital. Yo fui a hacer el cambio del cable porque en teoría ese era el problema, pero no, estaba totalmente desorientada la antena. Era una antena de 1,2 metros. claro. Y no tenían obviamente ningún equipamiento, nada como para hacer ningún tipo de medición, nada. Pero la experiencia fue, la verdad que muy, muy emotiva. Bien, te agradezco, Maximiliano. La verdad que las experiencias propias también son importantes para que sumen y no digan, bueno, tengo que llegar a ingeniero senior, como soy yo, para que no. Se van haciendo en su tarea, en su vida profesional, van realizando ese tipo de experiencia. En el caso, por ejemplo, de satelitales, esto ya es, digamos, un expertito, digamos, una experiencia propia de técnico antiguo, técnico senior grande, por dar algún término. Cuando llegás y no tenés equipo, usa un tester para hacer lo que se llama la orientación. No digital, un tester común. Porque los satélites, me voy a ir al término de satélite, cuando vos orientás, suelen darte lo que es longitud y azimuto. Entonces, hay el primer orientación y uno más o menos lo deja viendo. Y se tiene que poner en contacto con el proveedor de satélite. Pero los testers de aguja, si uno le mide la tensión de salida del coaxil, va midiendo la tensión. Hay un momento cuando toma la baliza del satélite que la aguja, lo que se dice en términos técnicos, patea, o sea, se mueve. El momento que se mueve, quiere decir que tomó la baliza y ya quedó orientado. Entonces uno termina, por ejemplo, la instalación del cable, pone un cable a otro. Si tiene forma de hablar por teléfono, se pone en contacto con el proveedor de satélite, con el que le da el servicio, y si no, cuando regrese, dice, ya está la antena lista, tomen señal y a ustedes hagan el ajuste fino. Pero bueno, lo que le explico yo es de haberlo aprendido estando en condiciones igual que vos, Maximiliano, y haber llegado a las mismas situaciones que has llegado vos. Es decir, Sí, uno va y no tiene mucho más herramientas que eso. no, Sí, sí, no, obviamente no hay conectividad celular, simplemente conectividad por radio. Creo que nos comunicamos con la dirección de arquitectura, no recuerdo bien, pero solamente conectividad por radio. Y era también muy inestable. sí, sí. Y bueno, esa es una forma que usábamos. En satelital, por ejemplo, yo trabajé con la puesta en servicio de los enlaces en ese momento. Ahora ya creo, no sé si quedó algo en servicio de minera lumbrera, cuando todavía no tenía los tendidos de fibra óptica, y me tocó trabajar en invierno. Y trabajábamos a 24 grados bajo cero, entre 20 y 24 grados bajo cero medio de la nieve, con los grandes enlaces, porque en ese momento tenían enlaces estábamos trabajando en banda C, que ustedes lo vieron en las clases, con antenas de 7 metros de diámetro y un peso de unos 5 o 7 toneladas. Entonces también eso te va marcando. Y aprendes cosas que, por más que uno piense que se va a dar de una forma, no se da. Y alguien te lo tendría que haber dicho. Por ejemplo, la vestimenta. Cómo vestirse para trabajar en nieve extrema o con mucho frío.
Y solamente cuando uno ve cómo van vestidas la gente que trabaja con eso, uno dice, ah, yo me he vestido pésimo, porque transpiras, se te moja la ropa, te congela, bueno, un montón de factores. Que podría hablarles ahora de esto. Sí, yo trabajé bajo la lumbrera para Macrosa, y justamente en la época de invierno, y sí, a la mañana era 15 grados bajo cero, como si nada, digamos. Sí. Trabajaba Sí. en oficina en ese momento, pero hacía frío igual. Sí, sí, es así. Bien, vamos entrando también, ahora voy a terminar de Cipón, esto era para ponerlos un poquito en contexto también, ver el tema de la instalación de fibra. Terminamos de ver el tema que nos quedaba de Cipón. Bien, vamos a ponerlo acá. Bien, después de que yo les he mostrado lo que hemos venido estudiando la clase pasada, lo que venimos viendo ya de cómo se hace la instalación de fibra, ahora vamos a abstraer un poco de la parte técnica e ir a la parte más teórica. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso del 10 Cipón, en realidad voy a ir un poquito más atrás, nosotros tenemos partes que componen la arquitectura de una red de fibra, que es el que usan hoy por hoy todos los proveedores de servicio. Tenemos equipos que van del lado del proveedor, que se llaman los OLT, Optical Line Terminal, que pueden ser de tipo chasis, un equipo grande, unos equipos de chasis. Podemos tener equipos que van en, digamos, rackeable, que se utilizan una unidad de rack generalmente. Los splitters, que son equipos que hacen la distribución, que te permiten básicamente abrirlo. Aquí tenemos un par de fotos, unos que son del tipo rackeable, que es el que se utiliza normalmente los proveedores del lado de central. Y hay veces que usan los splitters, que fíjense, yo voy a mostrar unas fotitos mejores que esta, que es el que te permite abrir la fibra en N cantidad de usuarios. Este es un splitter de intemperie, que también puede ser una botella de empalme. El término técnico es una botella, un punto de empalme. Y obviamente las ONU, que son los modems que tenemos nosotros domiciliarios. Que son, por ejemplo, que los que tenemos fibra, que tenemos este tipo de enlace. Pueden tener un teléfono, un punto Wi-Fi y N puertos, hasta 4 puertos suelen venir para computadora, de 10, 100. Creo que 1000 también, creo. Y obviamente el patch cord óptico que me da desde la roseta de instalación del proveedor con el módem que tenemos instalado en nuestra casa. Vamos para acá. ¿Qué es lo que tiene la tecnología? Bueno, tenemos un equipo principal, llega un punto de dispersión, donde se me va a abrir en N cantidad de fibra. O sea, si yo tengo una multiplexación de 1×8, quiere decir que llega un pelito de fibra y lo abre en 8. A su vez, uno de esos que ya está, digamos, abierto, hasta 8 multiplexaciones que se den, lo puedo abrir otra vez más. Entonces, la primera idea, uno podría pensar que esto puede ser, digamos, en forma infinita, es decir, que yo puedo a su vez poner otro punto de splitter y volverlo a abrir, poner otro punto de splitter y así y poder armar una gran malla a través de un solo pelo de fibra. La realidad dice que estos spliteados, estos splitters, estos equipos que van en la calle, tienen una caída óptica. Entonces, por experiencia de los proveedores, saben que esta caída óptica de este punto y este punto, más la propia fibra desde el proveedor hasta el domicilio o edificio, no puede superar los 25 dB de caída. Está en el orden de 23, pero 25 lo máximo. Porque si no, la señal se degrada demasiado y no funciona. Y estos puntos de empalme, dados por los splitters, son puntos de muy gran caída. Esto está en el orden entre 9 y 12 dB, 9 y 12 dB. Ahí nomás ya tenemos entre 20 y 22 dB, 24 dB máximo.
y el resto es el camino óptico, que es muy poquito. Entonces, no se puede abrir en líneas generales, y vuelvo a repetir, en líneas generales, más de 2 puntos de dispersión de 16. Ahora hagamos números rápidos. Yo tengo un pelo de fibra, 1. Hago una splitia, o sea, puedo hacer una multiplexación de 1 por 16. Y ahora, cada 16 hilos de fibra lo abro por 16. ¿Cuál es la capacidad máxima que tendría sobre un solo pelo de fibra que salga de este OLT? Háganlo en el cálculo con sus computadoras o teléfonos celulares. Yo los escucho. 256, ¿no, profe? 256, 16 por 16. Entonces, si este equipo tiene, por ejemplo, 24 puertos, la capacidad de operativa que tendría, multiplíquenme por favor 24 por 256. $6.144. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, un equipo que tenga 24 puertos, GPON, puede proveer hasta 2.000 clientes. 2.144 para ser exacto. Esta es la capacidad que 6.000 puede era, tener. profe, ¿no? 6.000, ¿Cómo? 6.144. Ah, era la 6.144. Muchísimas gracias, mejor. Porque eso te dice la capacidad real de un solo equipo. Me está dando una capacidad enorme. 6.000, para que tengan idea, 6.144 es, por ejemplo, Lomas del Tafí. Entonces yo tendría un equipo, por ejemplo, en el centro de Lomas del Tafí, y me podría cubrir todo el barrio. Todo el barrio. Como son 24 puertos, ¿cuántas fibras necesito? Le hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas fibras uso yo por puerto GPON? Que lo vengo explicando. A ver, jóvenes, lo escucho. ¿No sería una, profe, porque es de 24? Claro. Entonces necesitaríamos 24 fibras. Por seguridad, fíjense acá dice, no sé si lo ven, perdón, bien. Déjenme un segundito que... Un solo hilo de fibra por puerto. Por seguridad, el operador lo que hace es te instala, si va a tener 24 puertos, una fibra de 48. Para otro classroom Por alguna falla no mandé eventual de nunca el algún pelo de mensaje. fibra, o sea, duplica. Porque a nivel de costo todos me es lo decían que estaban mismo, esperando el mensaje. pues muy próximo el valor de una fibra de 48 hilos de una de 24. Y si uno hace un cálculo y ve el valor de una fibra de 48 hilos frente a una de 96 hilos, que es mucho más grande, Sí, veo que el algunos salto tienen no problemas supera un para 20% unirse. A ver. o un 25%. Entonces muchas veces estos proyectos, estos tendidos troncales, suelen ser muy grandes Good porque los morning. costos de fibra son bajos. O sea, el salto Okay, now we diferencial have es a good bajo. number, Y 16. lo que más costoso te sale es todo el tendido, Okay. toda la mano de obra previa y el herrajería. And Entonces, como el herraje no cambia, si es una... Sí, sí cambia, pero si básicamente es lo alguien no mismo para puede una de ingresar 48 y que para no una de ingresar, pues me 96, avisen, ¿sí? Porque es mucho en más el barato. momento Invertir un poco más en una fibra de 96, 15 actually, you 15. hacer un tendido With me, troncal 16. hasta los puntos principales y de ahí hacer dispersión en fibra de 12. Noelia is trying to get Y a in. su vez ir subdividiéndola en bajada. Esto es en líneas Okay, generales. there we are. Aparece algo nuevo, dice, bueno, GPON es lo que nosotros estamos usando, bajada el Okay, download so de what we're 2.5 going to do GB, now is to funciona check así. the practice exam, yeah? Aquí hacemos un pequeño We're dibujito de going to cómo check funciona. that, do all the Va toda exercise la together. transmisión en un sentido porque trabaja con TDM, multicast, va para todas las I think ONT A, we did this y here, cada una right? ONT toma su Exercise A bandera y su and porción exercise B. de Yes? datos que necesita, porque está trabajando con Yes. TDMA.
TDM. Exercise Ahora, C. cuando hace transmisión en sentido contrario, marca el usuario con su I don't remember. But I think con su yes. paquete de datos Yes. Chequeamos acá. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí, sí. y va armando Sí, el tren, el TDMA, Ok. está diciendo, velocidad So, máxima de subida what 1.25 about gigas this por one usuario here? y te permite levantar, Sí. totales, Complete the 1.25 sentences totales, within pero el on usuario también facts. puede tener esta velocidad. Okay. Y te va armando What about para atrás, y te va armando el the tren de movie, datos, donde el the other OLT lo que hace on es, lo Dawson divide Street. por Time Division Multiple Access. is on Como se quedaron Dawson Street. cortos All right. con The What play about- is estándar, at ahora midnight. vamos a hacer, está viniendo algo nuevo que va a salir, Yes. ya está existente la tecnología, pero ahora se va instalando en los próximos años algo que se llama 10 GPON, que básicamente es una multiplexación de enlaces de 2.5 GB para aumentar la capacidad troncal de transmisión. Y aparecen dos formatos, uno que tiene que ver con multiplexación de tiempo y otro que tiene que ver con filtro. El WDM-PON, que es de ancho de banda o multiplexación por longitud de onda en Passive Optical Network, en redes ópticas pasivas, permite trabajar con varios láseres sobre la misma fibra. Para que lo vean, ven acá que tiene un dibujito de colores, verdecito, rojo, un lila y un azul. Muchos pueden decir, uy, qué bonito, lo hacen de color, qué didáctico. No, no es así. Los colores son las diferentes longitudes de onda de los láseres. Cada láser, al tener una diferente longitud de onda, tiene lo que se llama un coloreado diferente. Entonces este dibujo, que es muy bonito, en realidad lo que está diciendo es que si yo tengo un láser que me da una caída de 2.5 gigas con una longitud de onda sobre un solo pelo de fibra, sobre el hilo de fibra, ¿qué es lo que pasa si ahora le agrego otro láser con otra longitud de onda que comparte el mismo medio físico? Básicamente lo que está haciendo es esto. Pone diferentes longitudes de onda de láser, o sea, pongo 4 láser sobre el mismo tendido de fibra, no he cambiado nada, y logro capacidades mayores. Por ejemplo, la otra opción es cambiar la electrónica y aumentar mi capacidad 10 GPON. Esto no es, en realidad esto se llama CWDM. El C significa que es de baja cantidad de longitudes de onda y no una D como usa la gente que hace troncal. Entonces este es el futuro, que ya lo tenemos encima. Hoy los proveedores de servicios ya están contemplando esta solución. Usar la misma infraestructura, volvamos para atrás, donde tengo la infraestructura, vamos a usar una cualquiera. Usar la misma infraestructura, aumentar capacidad de longitudes de onda de láser y aumentar mi capacidad para mayor cantidad de clientes. Por ejemplo, este ya habla de 10 GPON y tiene diferentes, aquí van a ver unos valores, dice 1490 nanómetros, 1310 nanómetros y 1510 nanómetros. Estas son las longitudes de onda de los láser. 1490, el downlink, o sea, la transmisión que va desde el punto del operador al cliente final. Y ahora, desde el cliente final, trabaja con otra longitud de onda, 1310 nanómetros, que multiplexa en TDMA y manda información. Al tener diferentes longitudes de onda, lo que permite es usar el mismo elemento físico y no necesito tener un TX y un RX como lo van viendo en redes de información o como lo han visto en comunicaciones. Se lo vuelvo a repetir. Ustedes en comunicaciones y en redes de información estudian que tienen que tener una línea de transmisión y otra línea de recepción, independientes entre sí. Y eso está dado básicamente porque usa la misma frecuencia, ya sea si va a transmitir en un sentido o en el otro, usa la misma. Entonces sí o sí necesita dos medios independientes entre sí. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio las longitudes de onda? Cambio la frecuencia. Uso una frecuencia de downlink, o sea, en un sentido,
y uplink en sentido contrario cambio la frecuencia. Puedo usar el mismo elemento físico y ese es el potencial que me permite usar GPON en un solo elemento físico. Por eso ustedes en sus casas, los que tienen fibra, van a ver que tiene una sola fibra, no tienen dos. Y eso un poco escapa a lo que van viendo en redes de información. El otro punto del splitter es un elemento pasivo, no hay elemento activo. Para lograr lo que es la multiplexación o para poder trabajar con n cantidad de usuarios, se guía de lo que hemos visto al principio, de TDMA y TDM. Y de esta manera se aísla de un elemento activo por la forma en que maneja la información. Y aparece una frecuencia de 1550, estas son las 3 frecuencias más comúnmente usadas. La de 1550 es para televisión. Televisión, o sea, por ejemplo, todo lo que es IPTV, dentro de lo que es GPON, usa esta frecuencia. Usa una frecuencia diferente. ¿Profe? Sí. ¿El splitter sería la caja que instalan, por ejemplo, Claro o Telecom? Sí. Sería, Exactamente. por ejemplo, dentro de los edificios que son para 8 o 16 bocas. Exacto. Ese es los splitters. Aquí tengo este documento que armé. No he tenido tiempo de subirlo. Por eso que no tiene PowerPoint. Esto lo he armado yo hace un par de días y no me di tiempo de subirlo. Este es un ejemplito del mismo dibujito. Tenemos el OLT, va al divisor de fibra, el splitter. Puede ir a un edificio y ponemos otro splitter adentro del edificio y va abriéndote en cantidad de usuarios. Por ejemplo, acá tengo un splitter y hace lo mismo para todos los pisos. Entonces hay dos niveles, fíjense, hay dos niveles de spliteado, de la división, de la multiplexación de fibra. Por eso pone 1x8, 1x16. Aquí pone 1x4, 1x8. O sea, una fibra sale en 4, una fibra sale en 8, o una fibra sale en 16. Estos números que parecen tan arbitrarios, están dados básicamente por la caída óptica que tiene. Por la caída óptica que esto tiene. Si estas caídas son mayores, la red no funciona. Este es un modelo de gran capacidad de GPON. Este es un operador grande como Claro, Telecom o Movistar. Todos estos son puertos. O sea, imagínense la capacidad que tiene este equipo. Una monstruosidad. Esto es el OLT, un OLT grande. Hay veces que en un proyecto chico como el que yo les mostraba del Cadillal, se necesita un equipo que tiene muy poca salida y solamente tiene 4, no necesita más. Esta es una caja. Esta caja suele estar, unas parecidas, suelen estar pegadas a esta, en el mismo rack, o cuando hay un equipo más chico se suelen usar una sola de estas, que te dan las diferentes fibras, y aquí van entrando la cantidad de troncales, pequeños troncales. Y estos van para los modelos ópticos. Perdón, entra desde el OLT y de aquí va a la fibra de distribución. Perdón, iba al revés. Y lo que van del lado del cliente es esto. Esto es un splitter. Una fibra, un modulito que multiplexa, y aquí tiene la salida. Aquí son 8. Este es un modelo que no tiene caja. Y bueno, esto es una caja de empalme, que eso se ve en la calle. Quiero mostrar las cajitas. Bueno, estas son cajas más complejas. Hay alguna más simple. Acá está. Este es el que tiene, por ejemplo, Telecom, o te ponen otros operadores como Provider o Claro. Llega la fibra principal, se hace lo que se llama un peinado entre las fibras, se hace un peinado, ¿sí? Y aquí van a los puntos de las viviendas. Esta es una cajita de 1x4.
O sea, por más que entren aquí 12 pelos de fibra, se abre por 4. Se dejan 11 sin servicio y sobre una se va haciendo el split. Es una caja de distribución. Esta es muy simple, ahí más compleja. Entonces lo que hacen los operadores llegan con 2 o 3 de una fibra de 12 hilos. Te hacen 3 cajitas de este tipo, entonces te ponen lo que se llama este splitter, te lo multiplican por 3. Es como si pusieran 3 cajas, pero en una sola física. Entonces ponen 4, 4 y 4. Y usan 3 pelos para hacer la división de 1 por 4. Bueno, eso lo quería mostrar. ¿Está más o menos contestada la pregunta? ¿Está más o menos ya, ha quedado más o menos claro? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Termina ahora esta parte y ya entramos con el práctico. Un operador, esto ya es un diagrama general, un operador te pone dentro de su central, esto está dentro de su punto de red, lo que es su propia, básicamente, infraestructura, en este caso una red Metro Ethernet, donde se vincula un OLT grande, con un enlace de alta capacidad, un 10 GB, puede tener 40 GB Ethernet, depende. El dibujo que le mostré recién de un OLT de tantos enlaces de fibra, seguro tiene acá un 40 GB, no es un 10. Pero un estándar común puede ser 10. De ahí va un tendido de fibra, puede ser un 12 hilos o 24 hilos, y se van poniendo la cantidad de splitter ópticos que sean necesarios. Y desde ahí hacen las bajadas, o sea, el enlace con los domicilios. Esas bajadas se llaman cable drops, y es un cable especial que va hasta el domicilio, que ustedes van a ver que entra un cablecito negro, que si tiene oportunidad de abrirlo, puede llevar 2 fibras o una, depende el proveedor. Y con eso va su roseta y esos equipos terminales. Puede darse el caso que un operador decida utilizar una antena de 2G o 3G o Wi-Fi, como hicimos nosotros, y desde un módem, por ejemplo, lo que tiene usted en su domicilio, poner un enlace de punto de distribución inalámbrico. Y esto es totalmente viable porque piensa lo siguiente. Si tienen un enlace de 100 megas en su casa, independientemente que sea asimétrico, 100 megas de bajada y sea 20 de subida, el operador puede definir un enlace simétrico, 100-100, y desde ahí hace una distribución inalámbrica. Entonces, esta solución es totalmente viable. O sea, estas son las opciones que tenemos para hacerlo. Bien, con esto yo completo la parte de GPON. Hay operadores, vuelvo a repetir, que usan GPON y otros que usan EPON, que es básicamente lo mismo, pero a nivel de infraestructura física, lo que cambia es el tipo de comunicación. El equipo no es GPON, el OLT no es GPON, es EPON, o tiene interfaces EPON, que es de Ethernet, donde el enlace es simétrico. 1.2 de bajada, 1.2 de subida, en 2 frecuencias separadas. En eso se mantiene todo constante. ¿Por qué les explico esto? Porque hay operadores acá en Tucumán que usan EPON y no GPON. Por ejemplo, Provider usa EPON. Ahora Telecom, Claro y no me acuerdo quién más usa GPON. Sí, depende de los operadores. El resto de infraestructura, tendido, todo exactamente lo mismo. Ahora, haciéndome el práctico, voy a pararme acá. Yo he subido acá en el campus el práctico. Acá no es tan GPON para que usen GPON, está pensado para que hagan un análisis. Lo estoy bajando yo como si fuesen ustedes mismos.
Este caso es un trabajo práctico también como en forma grupal. Le hace un planteo. Vamos a ampliar un poquito más. Esto está basado en un caso real. Esto no es una teoría simple, no es una idea, sino esto se basó en un caso real. Hay algunos cambios para actualizarlo, pero en su momento se basó en una situación que se me presentó y me pareció muy buena traer al caso práctico. Un ingenio por capital americano, la situación era exactamente como la está planteando. Hoy ya cambió esto a nivel del grupo económico que lo maneja el ingenio, es otro grupo económico local, pero en su momento había sido adquirido por capitales americanos. Bueno, está haciendo una actualización en su oficina administrativa. El área de producción, bueno, tienen 20 equipos de computadora. Se estima un ancho de banda de 500 kilobytes por FTP. Bueno, y está separado por una distancia de 1300 metros. Y en el medio hay un planchón de descarga de caña de azúcar. Entonces, el proyecto que le piden, o que les pido yo a ustedes, es que ustedes evalúen diferentes opciones. Uno, hacer un tendido de fibra óptica. Vamos a tomar el diagrama. Donde tenemos la oficina de despacho técnico, donde hace toda la parte técnica, las mediciones del rindex de la caña. Bueno, acá hay una serie de computadoras. Las oficinas administrativas están en este sector. Y acá también está el centro de datos, donde tienen toda la vinculación. No implica que esto no tenga su propio servidor, pero se tiene que vincular entre estos dos sitios. Estas distancias son de 1300 metros diagonales, aproximadamente, y aquí tiene unos valores estimados. ¿Sí? Estos son todos estimados. Acá en la parte de abajo está la foto real del sitio. Si yo hago una comparación de este diagrama, este sector estaba aquí atrás. No sé si pueden verlo. O sea, el sector que figura acá, que dice Oficina de Desarrollo Técnico, estaba en este sector. Las oficinas administrativas, que están en esta parte, no sé si ven mi mouse, mi puntero del mouse, mano izquierda, inferior de la foto. Estas son las oficinas administrativas. Son estas. Y había que vincular estos dos sitios. ¿Sí? Acá está el planchón de descarga, como explica el planito, parecido. Y si ven bien la foto, si pueden ver bien la foto, igual está en práctico. Si la puedo mover. En el área de las oficinas administrativas hay una torre. Una torre alta, este debe tener unos 40 o 60 metros. Ahí está en 60 metros, habría que calcularla. Es una torre bastante alta para dar servicio. Entonces, bueno, las opciones de conectividad dicen, bueno, ¿cómo ustedes vincularían a esta oficina con la que está aquí atrás, detrás de la etapa de producción? Las opciones serían poner una torre y vincularlas entre sí, que se vean entre sí. Opción 1. Perdón, acá también hay otra torre propia. Acá hay una torre mucho más baja y mucho mejor. Vamos a ver si podemos verla. A ver si podemos verla un poquito más. Mejor autosoportada, mucho mejor que la otra, digamos, digamos, infraestructura. Usamos esa, usamos esta, ponemos otra torre del otro lado. Hacemos un tendido de fibra. ¿Cómo haríamos el tendido de fibra? ¿Qué usamos para hacer el tendido de fibra? Ya no vamos con chipones, solamente ver la parte de infraestructura física. O usamos el tendido existente, porque ahí te dice práctico, hay un multipar que da servicio de telefonía. Un multipar de cobre quiere decir que son esos
cables que tienen muchos pares de muchos hilos de cobre, de metal, que se usaba en telefonía. Y se sigue usando todavía. Quedó bastante instalado. Y sobre todo los ingenios antiguos tienen mucha de esa infraestructura existente. Entonces, eso es lo que apunta el práctico. Tiene algunos valores medio desactualizados. Acá está el ingenio, este es el frente del ingenio, este es el acceso, esto de la vista del costado, ubicándose de acá, del planchón de descarga. Esto es lo que ustedes tienen que resolver. ¿Cómo lo harían? ¿Qué usarían para hacer el proyecto? Les explico un poco los ítems. Estos son valores de fibra óptica enterrada. Los valores son bastante adecuados. $18 el metro. Acá puse dos enlaces. El Fiber Óptica Modem. Es un modem de fibra óptica. 4x2 quiere que son 4 tramas de 2 megas. O sea, una capacidad máxima de 8 megas. Después tienen los LAN switch estándar, con valor de $500 cada uno. Estos son valores bastante adecuados hoy. Este sí cambió. Radioenlace de frecuencia fija. Las torres ya no valen 90.000 pesos. Las torres están por lo menos en el doble, 180.000 pesos. Una de 12 metros, quizá un poquito menos, pero más o menos en ese orden. Así que multipliquen esto por 4. Y buscar cuánto vale un radioenlace de frecuencia fija. Eso lo pueden buscar en Mercado Libre. Y hacer una evaluación ustedes. La tercera opción es usar el multipar existente. O sea, hay un multipar, hay un cable de cobre. Y ahí sí, ponemos dos modem ADSL o VDSL y vemos si se pueden vincular entre sí. ¿Y qué ventaja y ventaja va a tener cada una de ellas? Ustedes tienen que ver de hacer un proyecto. O sea, primero analizar las 3 situaciones. Es decir, bueno, pongo radio, tengo que considerar una torre, ya tengo una existente. Busco los 2 radios, cuáles son las ventajas y desventajas de tener esto. Hago una instalación de fibra, ¿por dónde la voy a hacer? O sea, voy a hacer un tendido que vaya desde esta oficina a la otra. ¿Cómo hago para pasar bajo de esto si es que voy a utilizar eso? Esto ya se lo dejo para que ustedes hagan la ingeniería. Sí. Me pregunta, ¿a qué profundidad se entierran los cables de fibra? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Una fibra óptica del tipo soterrada que se utilizan los proveedores de servicio, y estamos hablando de ARSAT. Telecom también, salvo que haya cambiado en los últimos años, pero Telecom lo hacía. Telefónica, que tengo entendido que Claro también lo hacía, era 1,20 m, que va enterrada en algunos casos por triducto, con cámara de arena, es decir, se hace un zanjeo de 1,20 m, se pone arena. Perdón, voy a dejar de compartir y voy a quedarme yo acá arriba. Un tendido soterrado, primero de ruta, después vamos a ver lo que es para un ingenio. 1,20 m, se pone arena, triducto, arena, se puede poner una capa de ladrillo, se entierra y se hace la demarcación, se va poniendo lo que se llama tiene un nombre, no me sale ahora, que es que se va marcando en la ruta a través de como si fueran pilotes, pequeños parantes de madera o de cemento que te va diciendo que hay fibra óptica enterrada. Eso se hace para que cuando venga una máquina excavadora no te la corte, algo que pasa con bastante frecuencia. Otro método más... y cámaras de inspección, o sea, llega el triducto, hay una cámara de inspección que está en el orden de 1.000 metros. Entonces, cada 1.000 metros se hace una cámara de inspección que son unos cajones de cemento de 1,50 m, hay un valor estándar, no sé si los tengo y si no se los muestro, déjenme que vea si los tengo yo. No, a ver, se los muestro porque trabajé con proyectos de ese tipo. Básicamente son cajas de cemento estancas donde entra el triducto, se deja lo que se llama una ganancia, o ahí está el empalme de fibra, y de ahí sigue, cada 1.000 metros. Ese es un formato que te pide, por ejemplo,
ARSAT. Estimo que Telecom también, no lo conozco en detalle ahí, y les debo esa parte. Pero ARSAT sí lo conozco. Esa es la metodología. Hay casos donde se necesita bajar el costo y la fibra no es una fibra de troncal de una empresa proveedora de servicios, llámese ARSAT, Telecom. Por ejemplo, una empresa propia, un provider o alguien que esté haciendo un zanjeo, que ve que el triducto es costoso, porque hay que comprar el triducto, hay que ponerlo, cámaras de inspección, ladrillo encima de la arena para que cuando alguien cabe golpee el ladrillo y no golpee la arena y rompa la fibra. Bueno, se suele hacer en algunos casos zanjeo de 1,20 m, cámara de arena, triducto, arena y se tapa. Y listo. Y se deja las cámaras de inspección en el orden de más o menos 3.500 metros. O sea, se deja cada 3.500. El motivo de esa distancia, 3.500, es porque la bobina de fibra, sea de 48 o 96 hilos, viene en el orden de los 4.000 metros. Hay bobinas que vienen de 3.000. Entonces la cámara de inspección queda en 2.500 metros. Y si son bobinas de 4.000 metros, las cámaras de inspección están entre 3.500 y 3.700 metros. Se dejan esos rollos, porque ustedes van a ver que en las calles hay un montón de rollos de fibra, eso se llama ganancia, que si tiene un corte de fibra o necesitas extenderlo, sacás de esa fibra, lo mismo se hace soterrado. Eso es para un tendido de una ruta. Ahora, si yo hubiese un tendido dentro de un ingenio, por ejemplo, puedo contemplar también el zanjeo de 1,20 m. Sí lo puedo contemplar. Lo voy a parar en el práctico. Primero voy a compartir y luego voy a pararme en el práctico. Profe, disculpe, Sí. antes de pasar a otro tema, me gustaría preguntarle, con el tema de los tiempos, supongamos que hay una urgencia en tener esta conexión cuanto antes. La pregunta es, ¿cuántas se demora mucho más que sea soterrado a que, por ejemplo, se colocamos una antena? O sea, ¿cómo sería la proporción en los tiempos entre uno y otro método? También está muy buena pregunta. Sí, la antena es mucho más rápido, las torres se están instalando en una semana máximo de tarea. O sea, todo el trabajo es el transporte y que te toque buen clima. Por ejemplo, una antena de entre 21 y 30 metros en 5 días de trabajo lo tenés lista, si es del tipo arrestada. Tenés que así va a haber un tipo de fragua, que es el tiempo que se ponen los pilotes extremos, que es el que te va a demorar. Pero en una semana de buen clima ya la tenés a la torre. Y podés tener un enlace de 30, 40 kilómetros. Si tuvieras que hacer un tendido de fibra soterrada, esos son sus par de meses. Ahora, si hace un tendido de fibra aérea, el tiempo baja. Y te compite con el tiempo de un radio. Muchas veces los radios funcionan mucho mejor cuando volvemos que acá ya hay un criterio de ingeniería, no hay una regla. Por eso ustedes, yo no sé si se acuerdan cuando yo empecé las primeras clases, yo decía, es importante que trabajen en equipo. No es un tema de facilidad, es importante, porque la pregunta que haces vos la trabaja el equipo. Dice, bueno, yo necesito para el ingenio, ¿cuánto tiempo tengo? Puede tomar el caso del práctico. Si yo a esto capaz que entre traer la torre, o sea, comprarla la torre, instalar la torre, poner los radios, poner en servicio 2 semanas. Y si tengo que hacer la fibra, tengo que hacer una rotura del campo, pero tengo que romper medio de la zona de descarga. Tengo acá movimiento de camiones. Tengo que llevar a la gente que me cabe todo esto, poner el triducto, poner la fibra, tapar, cementar, porque esto va a tener peso encima. Aquí va a estar pasando un camión, no está pasando un auto. Entonces son varias toneladas que pasan. Entonces, esto va a estar constantemente sufriendo un fuerte impacto del peso de la gente que esté llevando, bajando, cargando caña, descargando. Entonces, esto me puede llevar, no sé, 2 meses. Con un ingenio en producción, no, listo, no va.
Entonces tengo que buscar una solución a esto que sea ingeniosa y que me permita dar los mismos servicios de fibra, que sea más rápida y que me cubran estas necesidades que no lo estaban viendo. Entonces yo no le quiero decir porque realmente usamos fibra para hacer el proyecto, pero no fue entendido subterráneo. Pero yo se los dejo para que ustedes lo resuelvan a eso. Sí. Otra preguntita, ¿nosotros para este práctico consideramos que estamos en zafra o no? Qué buena pregunta. Considero que está en zafra. Considero el peor de los casos. Sí, sí. Yo después les voy a contar, o si alguno lo resuelve al práctico en forma que sea, digamos, no innovadora, sino creativa, esa es la palabra, creativa, ahí se lo voy a mostrar y que lo resuelven de esa forma. Y si no, yo se los explico la otra clase. Pero quiero que usen la creatividad. ¿Por qué les pido esto? Porque en la mayoría de los proyectos que ustedes trabajan, la creatividad es clave. Resolver problemas que por ahí pueden resultar complicados, solamente tirando el problema en el grupo y empezando a tirar ideas, se resuelve. Y esto no lo digo de la teoría, lo digo de la práctica. Hemos resuelto un montón de proyectos que eran complicadísimos solamente teniendo creatividad, solamente haciendo eso. Entonces, le hablo el caso del Cadillal, teníamos que hacer el tendido en 2 semanas. Y entonces decimos, bueno, es imposible. Si ustedes han visto el video que se va tendiendo, se va haciendo todo el posible, vamos a tardar más de un mes y tenía que entrar todo el servicio a fines del año pasado. Entonces hicimos al revés. Calculamos la distancia, vimos la cantidad de rollos de fibra que se iban a necesitar y mandamos doble cuadrilla, de un lado un extremo y del lado del otro. Entonces bajamos el tiempo a la mitad. Ustedes dirán, obvio, sí, es obvio, pero la gente no lo hace. Entonces, esa creatividad que por ahí parece ser muy simple, resuelve el problema complejo. En este caso el problema complejo era los tiempos. No íbamos a bajar de un mes de instalación y lo llevamos a 2 semanas. ¿Cómo se hizo? Trabajando con doble cuadrilla. Y no lineal, sino en 2 extremos. Y buscamos un punto de interconexión en el medio. Calculamos, sí, las distancias en fibra para que no haya doble empalme y baja las atenuaciones, pero eso fue todo. Y esto es lo que yo busco en este práctico. Ese nivel de creatividad. ¿Mm? Bueno, ya casi siendo las 11 preguntas, aparte de las que me han venido haciendo. ¿La fecha de presentación, profe, de TTP? ¿Cómo decir? Para el otro martes. Usen el bájelo en el mismo Word y aquí le agrega. Por eso te dice desarrollo está para que lo agreguen. Es corto. Si quieren hacer un cálculo rápido de cuánto saldría, buscan el radioenlace aquí en Mercado Libre, 2 radios cualquiera, marca Ubiquiti o el que sea, que te dé un enlace de frecuencia libre, 5 GB. Las torres sí multiplican por 2, estos 90.000 son 180 hoy, mínimo. Y busquen equipos HDCL o VDCL para hacer un enlace por cobre. Fíjense en cuánto les sale y ahí tienen los diferentes valores. Se van a dar cuenta que son sensiblemente diferentes entre todos ellos. Pero ahí van a tener ventajas y desventajas de uno y otro. Este valor de $18 enterrado es un valor bastante aproximado a la realidad. Sin contemplar eso exponiendo mano de obra y fibra. No contempla los cámaras de inspección ni botellas de empalme. Pero para un tendido de un rollo de fibra de 4.000 metros no necesita ni uno ni otro. ¿Sí? Porque esto tiene distancia de 1.300 metros diagonales. Quizá un poco menos. Ya que tenía 800 por 600. Entonces, un solo rollo de fibra te sobra. Todo esto les pido que hagan esto, entren aquí, por ejemplo, se ubican acá, Mercado Libre.
Los rollos de fibra. 24 hilos. En esto, llevan a Mercado Libre, fibra óptica DSS, y aquí ya les da 24 hilos, monomodo. Monomodo es la que ya han visto ustedes, que puede transmitir en una sola longitud. Ahí tiene el valor de la bobina, 4000 metros. Listo, solucionado. ¿Quieren saber, por ejemplo, radioenlace? Después vamos a ver, yo elijo uno cualquiera. Vamos a elegir Ahí tenemos un radioenlace, un punto, 15.690. 5.8 GHz, 25 dBi de ganancia. Ese te da la parábola. Es un punto. La distancia, como son 1.300 metros, esto levanta inmediatamente. Ya está. Tenemos listo el radio. Así de rápido. ¿Qué más necesitamos? HDCL. Pongamos... Creo que me sale. Pongamos un SDHDCL. Pongamos VDSL. Aquí van a tener que buscar un poquito más de VDSL, porque ya no están viniendo los VDSL. Entonces aquí se encontró con el primer problema. No vienen los VDSL, o no vienen a HDCL, o no puedo usar los pares de cobre. Bueno, esta es la situación que les tocaría vivir en la vida real. Así que este se lo dejo para que ustedes lo terminen. Lo hagan ustedes y lo completen. Y si quieren ver las torres... Sale en Mercado Libre, no sale nada. Vamos a buscar Mercado Libre. Si sale algo acá. Van a tener que trabajar un ratito buscándolo. Bueno. Se lo dejo para que lo busquen. Pero el orden anda en los 180.000 pesos las torres. Se lo dejo para que ustedes las busquen a eso y tomen una comparación. Y si no lo pueden hacer, directamente trabajan con el práctico. Toman este valor, lo multiplican por 2 y es el valor de cada torre de 12 metros. Esto es un valor aproximado, ¿no? Aproximadamente. Si le va a dar un poco más, estoy viendo que le va a dar un poquito más de trabajo conseguir valores ADSL, lo buscan bien, buscan qué hay en el ambiente, y si no existe nada, ya no se están usando, ustedes ponen, esto ya no es factible de hacer. Y ya está. Porque esto está basado como si fuese el día de hoy. Este ingenio es el que está que era el ex ingenio Santa Rosa del Leal, que después se llamó Moonmate y ahora creo que es Budeguer, el ingenio. Moonmate, el grupo de Salte Refresco, que después lo termina comprando un grupo mexicano. Y Budeguer lo compró hace unos años atrás. El grupo Budeguer. Acá te va a dar la foto. Ahí le dice en Santa Rosa del Leal. Esto está en legal. Bueno, gente, les voy dejando, vamos terminando la clase. ¿Dudas que les quede de acá? Esto es un práctico rápido, esto se lo puede hacer en 2 horas de trabajo, es más tiempo le va a llevar a escribirlo. Y lo completan acá, sobre este punto. La clase próxima, yo les confirmo si entramos vemos algo de Metro Ethernet, que es muy probable, y después hacemos un laboratorio sobre lo que son VLAN.
porque cuando vemos Metro Ethernet vamos a ver un poquito de delay. Que eso va a ser no este martes, sino el martes próximo. Ahí bien necesita que tengan el packet tracer listo para que hagamos las pruebas y hagamos todo esto. Bueno, espero que hayan disfrutado la clase. Si tienen alguna pregunta la hacen ahora y si no, bueno, nos estamos viendo el martes que viene, si Dios quiere. O en inteligencia artificial mañana. Profe, yo tengo una pregunta Sí. rapidita. Las chimeneas, o sea, lo que emanan, digamos, puede generar alguna interferencia en un enlace inalámbrico. No, en principio no. Bien. Pero habría que ver el ruido de si tienen motores que estén generando el ruido eléctrico. Desconozco en el ingenio si lo están haciendo, sobre todo los motores antiguos. Entonces eso puede darte algún problema. Lo que sí te va a dar es otro tema. Vos cuando lo alimentás los radioenlaces, estás usando la energía eléctrica del ingenio. Y puede ser que tengan picos de tensión. Y esto que te genera, puede generarte un problema.